Número 10. Monsieur Chouchani. Monsieur Chouchani, muerto en 1968, es el apodo de un misterioso y anónimo maestro judío que enseñó a varios estudiantes altamente calificados, incluyendo a Emmanuel Levinas y Elie Wiesel en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Muy poco se sabe acerca de Chouchani, ni siquiera su verdadero nombre. Sus orígenes y su historia de vida completa fue un secreto guardado celosamente. Su tumba en Montevideo, Uruguay, en donde yace reza el sabio rabino Chouchani de memoria bendita. Su nacimiento y vida están sellados bajo un enigma. El texto fue escrito por Elie Wiesel, quien además pagó por la tumba. No existe una bibliografía de su trabajo escrita por Chouchani, pero ha dejado un legado intelectual fuerte a través de sus alumnos. Chouchani vestía como vagabundo y sin embargo fue maestro en vastas áreas del conocimiento humano, incluyendo ciencia, matemáticas, filosofía y especialmente el Talmud. Muchos detalles de su vida son conocidos mediante escritos y entrevistas a sus estudiantes. Número 9. El que brinda por Poe. El que brinda por Poe es el apodo de un misterioso hombre quien realiza un tributo anual a Edgar Allan Poe, visitando su tumba cada año. Esta extraña tradición comenzó en 1949, un siglo después de la muerte de Poe, y ocurre cada año durante el cumpleaños del autor, 19 de enero. En las primeras horas de la mañana de ese día, una figura de negro, presuntamente un hombre, con un bastón de mango de plata entra en el Westminster Hall en Burying Ground de Baltimore, Maryland. El individuo se dirige a la tumba de Poe, en donde alza un brindis con coñac. Antes de retirarse, el que brinda por Poe deja 3 rosas rojas y media botella de coñac sobre la tumba. El que brinda por Poe usa un sombrero y piloto negro y cubre su cara con una capucha o una bufanda. Grupos de reporteros y admiradores siempre están al tanto para presenciar el evento. Nunca han habido intentos de interferir al que brinda por Poe o de velar su identidad, quizás seguramente por respeto a su tradición. Número 8. La Dama Babushka. Durante el análisis de la filmación del asesinato de John F. Kennedy en 1963, una misteriosa mujer fue descubierta. Usaba una gabardina marrón y una bufanda sobre su cabeza. La bufanda es el motivo de su nombre, puesto que la utilizaba de un modo similar a las abuelas rusas, también llamadas babushkas. La mujer parecía sostener algo frente a su rostro que podría tratarse de una cámara. Aparece en varias fotos de la escena. Incluso después del tiroteo, cuando la mayoría de la gente había huido del área, ella permaneció en su lugar y continuó filmando. Poco después ella es vista alejándose al este hacia Elm Street. El FBI pidió públicamente que la mujer se acercase y les ofreciera la película que había filmado, pero jamás lo hizo. En 1970 una mujer llamada Beverly Oliver apareció diciendo ser la mujer babushka, a pesar de que su relato contenía varias inconsistencias. Ella es generalmente vista como un fraude. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién es la mujer babushka o qué estaba haciendo ahí. Mucho más extraño es su negación a entregar la evidencia. Número 7. Caspar Hauser. El 26 de mayo de 1828, un adolescente apareció en las calles de Nuremberg, Alemania. Llevaba consigo una carta que estaba dirigida al capitán del 6º Regimiento de Caballería. El autor anónimo decía que el joven le fue dado en custodia, de chico, el 7 de octubre de 1812, y que nunca le dejó sacar un pie fuera de la casa. Y ahora el joven pretendía ser un jinete, por consiguiente el capitán debería tomarlo consigo o colgarlo. Hauser decía que, tanto como podía recordar, había pasado su vida siempre en soledad en una celda de 2x1x1, 5 metros, un poco más que el área de una cama para una persona, con solo una pila de heno donde dormir y un caballito de madera de juguete. Hauser aseguraba que el único contacto humano que había tenido fue con un misterioso hombre que lo habría visitado no mucho antes de su liberación, siempre cuidadoso de no mostrarle su cara. Según rumores contemporáneos, Caspar Hauser era el príncipe heredero de Baden que había nacido el 29 de septiembre de 1812 y muerto un mes después. Se decía que este príncipe había sido cambiado por un bebé moribundo, y que había, efectivamente, aparecido 16 años más tarde como Caspar Hauser en Nuremberg. Hauser murió luego de recibir una puñalada que posiblemente pudo haber sido autoinfligida. Él decía que había sido apuñalado por el hombre que lo había mantenido de pequeño. En 2002, la Universidad de Münster analizó cabello y células corporales de mechones de pelo y prendas que presuntamente pertenecieron a Caspar Hauser.
Las muestras de ADN se compararon a un segmento de ADN de Astrid von Medinger, una descendiente del linaje de Stepanie de Beauharnais, quien pudo haber sido la madre de Caspar Hauser si efectivamente él hubiese sido el príncipe heredero de Baden. Las secuencias no eran idénticas, pero la anomalía observada no era tan notoria como para excluir algún parentesco. Número 6. Fulcanelli. Fulcanelli, 1839-1953. Es el seudónimo de un alquimista y autor francés de finales del siglo XIX cuya identidad es aún desconocida. Mucho misterio ronda alrededor de su vida y trabajo, haciendo de él un fenómeno cultural. Uno de los más extravagantes relatos cuenta cómo su devoto pupilo, Eugène Cancelliet, transformó exitosamente 100 grs de plomo en oro usando una pequeña cantidad de polvo de proyección otorgado por su maestro. Se cree que en los días previos a la Segunda Guerra Mundial, la Abwehr, servicio de inteligencia alemán, estaba en continua, aunque infructuosa, búsqueda de Fulcanelli debido a su conocimiento de la tecnología para armas nucleares. Fulcanelli se había reunido con un físico atómico francés y le había dado detalles precisos con respecto a tecnología armamentística nuclear y él aseguraba que ya se habría utilizado contra la humanidad hacía mucho tiempo atrás. Según Cancelliet, el estudiante de Fulcanelli, su último encuentro con Fulcanelli ocurrió en 1953, años después de su desaparición, cuando fue a España y acordado con él un punto de encuentro en un castillo en lo alto de una montaña. Cancelliet había conocido a un viejo Fulcanelli octogenario, pero ahora el maestro se había vuelto más joven. Parecía un hombre de unos 50 años. El encuentro fue breve y Fulcanelli desaparecería una vez más sin dejar rastros de su paradero. Para entonces, Fulcanelli debería haber tenido unos 114 años. Número 5. D. B. Cooper. D. B. Cooper, alias Dan Cooper, es el seudónimo dado a un notorio secuestrador de aviones quien, el 24 de noviembre de 1971, luego de recibir el pago de un rescate por $200.000, saltó desde la parte trasera de un Boeing 727 mientras volaba sobre el Pacífico Noroeste en algún lugar cerca de las Cascades Sur. Cooper no ha vuelto a ser visto desde entonces y no se sabe si sobrevivió a la caída. En 1980, un niño de 8 años encontró $5.800 en húmedos billetes de $20 flotando en el río Columbia. El número de serie coincidía con los del dinero del rescate que había sido marcado para hacer más fácil el seguimiento de Cooper. Cooper escapó del avión saltando en paracaídas desde la escalera aérea trasera, haciendo que las autoridades aéreas adicionaran medidas más estrictas en los diseños de aviones para que dicho suceso no vuelva a ocurrir. Además, este evento forzó a los aeropuertos a instalar detectores de metal por primera vez en la historia. Número 4. Comte St. Germain. El conde St. Germain, muerto según se dice el 27 de febrero de 1784, era un cortesano, aventurero, inventor, científico amateur, violinista, compositor amateur y un caballero misterioso. Él también mostraba ciertas habilidades con respecto a la práctica alquimista. Él era conocido como Der Wundermann o el Hombre Maravilla. Era un hombre cuyos orígenes eran desconocidos y que desapareció sin dejar rastro. En 1745, Horace Walpole escribió acerca de él. Y el otro día se hicieron con un hombre extraño, quien respondía al nombre de Conde St. Germain. Ha estado aquí estos 2 años, y no dirá quién es ni de dónde, pero manifiesta que su nombre no es el verdadero. Él canta, toca el violín maravillosamente, compone, está loco y no es muy sensible. Le llaman italiano, ibérico, polaco, un tal que se casó con una potentada en México y huyó con sus joyas a Constantinopla. Un cura, un trovador, un noble vasto. El príncipe de Gales había tenido una insaciable curiosidad acerca de este hombre, pero en vano. Sin embargo, nada se ha forjado en su contra. Él es liberado. Y, lo que me convence que no es un caballero, se queda ahí y habla de que se le ha tomado por un espía y... Desde su muerte, varias organizaciones sectarias lo han adoptado como un personaje modelo o incluso como a una deidad. En la actualidad varias personas han asegurado ser el conde St. Germain. Número 3. El hombre de la máscara de hierro. El hombre de la máscara de hierro, muerto en noviembre de 1703, fue un prisionero mantenido en varias celdas, incluyendo la Bastilla, durante el reinado del rey Luis XIV de Francia. La verdadera identidad de este hombre es desconocida puesto que ningún hombre jamás vio su cara, la cual mantenía oculta por una máscara de terciopelo negro. Historias revisadas de este relato nombran a la máscara como una máscara de hierro.
Los primeros informes que mencionan al prisionero datan de 1699, cuando el ministro de Luis XIV puso al prisionero a cargo del gobernador de la prisión de Pignerol. Según las cartas que llevaba consigo, su nombre era Eustache d'Auger. La carta ordenaba al gobernador preparar una celda con múltiples puertas para impedir que alguien de afuera lo escuchase. Se le ordenó al prisionero que si hablaba con alguien de algo que no fuesen sus necesidades inmediatas sería asesinado. El gobernador era la única persona autorizada para tener contacto con el prisionero, y él le proveía con comida diaria. Cuando el prisionero murió, todas sus pertenencias fueron destruidas. Hasta el día de hoy nadie sabe quién fue verdaderamente. Número 2. Gil Pérez. Gil Pérez fue un soldado español quien repentinamente apareció en la Ciudad de México el 26 de octubre de 1593. Usaba el uniforme de la guardia del Palacio del Gobernador en las Filipinas. Aseguraban no tener idea cómo hizo para aparecer en México. Decía que momentos antes de encontrarse allí estaba efectuando tareas de patrullaje en el Palacio del Gobernador en la ciudad de Manila. Les dijo que el gobernador, don Gómez Pérez Las Mariñas, había sido asesinado recientemente. 2 meses después, las noticias llegaban desde las Filipinas en barco. Las mismas confirmaban que el gobernador había sido asesinado y verificaban otros aspectos en el relato de Pérez. Testigos confirmaron que Pérez había estado efectivamente en servicio en Manila justo antes de llegar a México. Para añadir, uno de los pasajeros del barco reconoció a Pérez y juró haberlo visto en las Filipinas el 23 de octubre. Pérez con el tiempo regresó a las Filipinas y retomó su vida, la cual fue sin sobresaltos hasta la fecha de su muerte. Número 1. Los niños verdes de Woolpit. Los niños verdes de Woolpit fueron 2 niños que aparecieron en la aldea de Woolpit en Suffolk, Gran Bretaña, en el siglo XII. Estos niños eran hermano y hermana y tenían la piel de color verde. Salvo ese detalle, el resto de su apariencia era normal. Hablaban un lenguaje irreconocible y rehusaban comer otra cosa que no fuesen legumbres desde su cáscara. Con el tiempo, su piel perdió su coloración verdosa. Cuando hubieron aprendido inglés explicaron que provenían de la tierra de St. Martín, que era un lugar oscuro ya que el sol nunca despuntaba desde su horizonte. Aseguraban que estaban a cargo del rebaño de su padre y siguieron un río de luz hasta escuchar el sonido de campanadas, encontrándose repentinamente en Woolpit. Algunas teorías poco comunes proponen que el origen de estos niños es que eran niños de Otherworld, niños provenientes de dimensiones paralelas o niños extraterrestres.